Amigos de Átomo Multimedia, ¿cómo están? Soy Alex Guizar y me da muchísimo gusto saludarles en esta ocasión en nuestro programa especial número 5, ya que tenemos un invitado muy especial con el que vamos a tener una charla muy interesante. Como Bon, mundialmente conocido como Bon, al cual me da muchísimo gusto saludar y recibir en este programa. Bon, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que has estado muy ocupado. Gracias por haberte dado el tiempo para estar con nuestros amigos de Qué Show. Gracias, no, al contrario, gracias por la invitación. Un gustazo estar por aquí. Siempre echar una platicada está muy bien. Y sí, he andado como loco ahí, pero bien vale la pena un ratito de relax platicando, ¿no? Que es de lo que se trata este programa de Qué Show, de relajarse y de pasarla bien. Buenísimo. Y para empezar con esta charla, mi estimado Bon, me gustaría preguntarte y que nos dijeras a toda la gente que nos está viendo en este momento quién es Leoncio Lara Álvarez y si tiene algo que ver con Bon o si Bon es tu alter ego. Pues mira, Bon sí es mi alter ego, pero desde que era chiquito, porque todo el mundo me dice Bon desde niño. De mis papás empezaron haciéndolo y se me quedó, y entonces mis cuates en realidad me siguen llamando Bon, y Leoncio Lara, ahora soy, en realidad, por ejemplo, todo el trabajo que hago para las películas y eso, lo firmo como Leoncio Lara, Bon, los dos, pero Bon, yo siempre he considerado que mi verdadero nombre es Bon. ¿Y de dónde surgió Bon? ¿Por qué Pues te mira, empezaron a decir así? es una historia muy así, sonsa, así, cuando yo me llamo Leoncio, entonces me decían León, y yo cuando era muy chiquito no podía decir León, y decía Bon, y entonces ya de ahí mis papás me empezaron a decir, luego mis hermanos, luego los amigos, y ya, vamos, y luego con el grupo, cuando le pusimos ese nombre al grupo, pues ya se quedó ahora sí que para siempre, y pues ya se volvió como mi verdadera identidad. Oye, Bon, ¿cuál fue tu primer contacto con la música? ¿Cuál es ese primer momento en el que descubres esos sonidos que te hacen sentir algo especial? Pues mira, yo recuerdo desde muy chico siempre estar oyendo música mis papás eran muy melómanos, son todavía. Entonces oía yo muchísima música, en la casa se oía muchísima música y de todos tipos de música clásica, música, por ejemplo, muy de los setentas, de esta onda como folclórica, ¿no? Así, como folclórica mexicana, folclórica latinoamericana. Se oía también bastante rock, se oían a los Beatles, se oía música country porque la familia es de Chihuahua. Entonces, vamos, se oía como muchos tipos de música y sobre todo el tiempo, siempre que salíamos de viaje, había música en el coche, cuando íbamos a la escuela oíamos la hora de los Beatles, vamos, no paraba la música. Entonces, desde muy chico, yo tuve contacto como muy directo oyendo la música, pero también les gustaba mucho a mis papás ir a conciertos. Entonces, desde muy chico también fui a toda clase de conciertos, desde la sala Nezahualcóyotl en la universidad, música clásica, Oscar Chávez, el primer festival de blues, vamos, de dulce chile y de manteca, a Richie Havens aquí en la alberca olímpica. O sea, vamos, vi de todo, de chavo, de toda clase de música. Entonces, pues siempre fue una cosa que me gustó mucho. Y además de todo, empecé a estudiar también la guitarra desde muy chavo, como desde los 7 años por ahí. Y entonces, pues ya, vamos, como que ya se empezó a cocer el arroz de para dónde iba a ir yo, para dónde iba a ir mi carrera, ¿Cómo fue ¿no? que te encontraste por primera vez con una guitarra? Pues mira, fue también por mis papás. Mis papás decidieron que nos iban a dar clases de guitarra porque tenían un amigo que daba clases de guitarra, que era doctor, pero además para ayudarse daba clases de guitarra. Y entonces para ayudarlo dijeron, pues ahora le vas a dar clases a mí primero y luego a Marcelo, mi hermano. Y ahí fue mi primer contacto con la guitarra. Ahí empecé, de hecho, con él aprendí mis primeras canciones, que eran desde boleros, o sea, Paloma Blanca y cosas así, hasta la canción Mixteca, o sea, como cosas
canciones así básicas, pero como padres, desde muy chavo. Y desde ahí vamos, no la solté, ¿no? O sea, vamos, ese fue mi primer contacto, fue ese. Además, ya desde entonces, como por un gusto también, yo jugaba fútbol y entonces había nuestro coach del equipo de ahí de Villa Olímpica, porque vivíamos en Villa Olímpica, era un chavo que era así como medio hippie, y entonces le gustaba tocar la guitarra, y además tocaba muy grueso y tenía una guitarra eléctrica, entonces también ahí empecé a ver yo lo de la guitarra eléctrica, y también fue una cosa que ya quedó también, aunque vino mucho tiempo después, ya quedó así como en mi mente todo el rollo, porque además él se sabía canciones de los Rolling y cosas así más gruesas. Entonces ya eso también me empezó a llamar mucho la atención de muy chavo, a los 9 años por ahí. Entonces también como que desde que apareció una guitarra ya nunca dejó de estar por ahí presente, ¿no? ¿Cuál fue la primera canción que escuchaste que te marcó y que dijiste, yo la tengo que tocar en mi guitarra? La primera que siempre, o sea, que sí dije, esta canción y que venía o sea, que ya había oído yo desde muy chico y que sí quise siempre como poner en la guitarra y me costó un trabajo así espantoso, fue Michelle. No sé, sino la primera que sí, que digamos que yo quería poner y que me costó mucho trabajo y que logré poner, ya más grande, ya como a los Blackbird, la logré sacar, o sea, sacar yo solito. Entonces, pues sí, ya después de eso, pues ya yo estaba en las nubes. Oye, y son canciones que las escuchas y aparentemente parecen muy sencillas de tocar. Sí, pero fíjate que sobre todo no tienen su chiste, digamos, eso que una gran educación echar a los Beatles, porque sí tienen como un desarrollo armónico muy padre, melodías muy padres, cosas experimentales muy interesantes, ¿no? O sea, de todo tipo, desde el rock and roll, rockabilly, digamos, desde el principio de rock and roll, hasta cosas muy, ya como conceptuales, como Revolución número 9 o cosas así, ya música concreta vamos, uno puede como educarse un poco en la música del siglo XX oyendo a los Beatles, y sí hay rolas que son sencillas, pero por ejemplo, Blackbird, que es una rola muy sencilla, pero la guitarra es muy interesante, tiene su chiste, o sea, vamos, sí, no es así el acorde peluquero que llamamos nosotros, sí tiene su chiste. Oye, y en ese momento que te estabas aprendiendo la canción de Blackbird, ¿tenías conciencia del gran mensaje que tenía esta canción, de ese gran contenido social y de lo que Paul McCartney estaba expresando en ese momento contra la segregación hacia la gente de color? Fíjate que no, así de chico nunca, o sea, como que no tenían ese contexto para mí las canciones. Y luego en inglés había muchas cosas que ni siquiera o sea, que yo aprendí más tarde en la vida, pero ni siquiera en esas épocas hablaba inglés, entonces para mí era casi que fonético el asunto, y eso ha sido muy interesante también, que muchas de las canciones en inglés que me gustan, mucho tiempo no supe ni de qué se trataban, y era tal el poder de las melodías solamente, que no, pues no, cada quien se imaginaba. De hecho, luego, ahora pienso que muchas canciones, ahora las letras ya están tan buenas, no digo, yo me imaginaba algo más profundo, sobre todo Led Zeppelin, por ejemplo, yo sí soy súper fan de Led Zeppelin, y hay unas rolas que sí dices, bueno, pues mejor no me hubiera enterado de la letra, porque según yo, era un rollo mucho más interesante, y resulta que son así como muy simplonas, ¿no? No todas, desde luego, pero hay unas que sí no pasan de baby, baby, ¿no? Pero en esas épocas así de chavo era como la música así sin ningún contenido, lo cual es muy padre, o sea, sin ninguna cosa extra más que la propia música, las melodías y las armonías, ¿no? Y el arreglo, ¿no? Entonces eso es bien Y padre. que ese es el gran poder y la magia de la música, ¿no? Que cada quien las percibe, las recibe y las entiende de manera diferente de acuerdo a sus experiencias y a su contexto, Bob. Exacto, claro que sí, porque la música de alguna manera se salta toda la parte consciente y llega directamente a otras, a la parte del
sentimiento y de cierta como conexión que no tiene que ver con el raciocinio, digamos, y entonces pasa muy directo, aunque no entiendas la letra, ¿no? Digo, una vez que cuando se juntan las dos cosas y entonces entiendes, te están diciendo algo y además la música te está llegando, pues se vuelve una experiencia muy completa, pero así sin entender nada, o bueno, como la música instrumental, digamos, nada más, pues te llega así sin que tú necesariamente hagas demasiado esfuerzo para comprenderlo, o sea, vamos, te entra, ¿no? Así te entra y te mueve, ¿no? Y eso es bien padre, ¿no? Eso es un poder casi mágico de la música. Así es. Oye, ¿y en qué momento te das cuenta que no solamente podías tocar en tu guitarra las canciones que te gustaban, sino que además podías crear tus propias rolas? Fíjate que eso lo descubrí en la secundaria. Empecé como a darme cuenta de que también se me ocurrían cosas que después podía armar y tenía un muy buen amigo con el cual fundamos, de hecho, como la primera banda o el prototipo de banda que después serían Los Enemigos del Silencio, que es un amigo argentino que estuvo refugiado aquí mucho tiempo y que ahora ya regresó a Argentina y que es un tanguero muy connotado que se llama Brian Chambuleirón. Entre él y yo empezamos primero a juntarnos porque nos gustaban mucho los Beatles, los dos tocábamos la guitarra, y luego empezamos como a desarrollar canciones entre él y yo. Él un poco más como a arreglarlas y yo un poco a componerlas. Y de hecho, hicimos una banda que se llamaba Cáscara, que era la banda de la secundaria, digamos. Y ahí me di cuenta que empezaba yo como a poder hacer como algunas canciones, ¿no? Y bueno, fue completamente natural y misterioso, digamos, porque lo empecé a hacer y desde entonces, pues ya no paré, ¿no? Bueno, digo, no necesariamente canciones, pero ahora hago música de cine y eso, y es pues básicamente lo mismo, es como componer y pues fue una habilidad pues que ahí estaba y que yo nada más, afortunadamente descubrí que podía llevar a cabo, ¿no? Pero muy chavo, así como a los 13 Eres un 12 músico muy años. completo, ya hablaste de tu faceta en el mundo del cine, en el mundo de los soundtracks, que de eso platicaremos un poquito más adelante, pero me gustaría es que le platicaras a la gente que nos está viendo cuál es tu técnica de composición. No existe una fórmula, no existe una receta de cocina para hacer canciones, cada quien las hace de manera distinta. En el caso tuyo, Bon, ¿cómo te surgen las melodías, cómo te surgen las letras, cómo las amalgamas, cómo haces una canción? Pues es variable, sí, efectivamente cada quien compone diferente. Yo, por ejemplo, ya no hago tantas canciones, de hecho, he hecho muy pocas canciones en los últimos años, porque he estado dedicando más a hacer, digo, a componer la música para las películas, pero sí he tenido que hacer unas y básicamente mi proceso es como, no es así tan mágico como luego lo pintan en mi caso, así de que de repente te viene la idea. No, no, yo me tengo que sentar y empezar o sea, con la idea de voy a hacer una canción y tener como una especie de idea de qué es lo que quiero decir y empezar con la guitarra a, a esta secuencia de acordes o algo así, o ya traerla es así en mente, y ahí tratar de encajar melodías y una letra o ideas de letra que vayan encajando. Para mí es un proceso, y además un proceso complicado, sobre todo cuando hay letra. Para mí es muy complicado porque siempre he sido muy quisquilloso desde Los Enemigos del Silencio, era muy quisquilloso con las letras y no se me dan, soy como muy crítico, entonces, por esto mismo que te mencionaba de que de repente te das cuenta que las letras están medio chafas, ¿no? Entonces siempre quería como que suenan muy, o sea, interesantes como textos, digamos. Entonces, sí me cuesta mucho trabajo porque, sobre todo, encajar las palabras
en las melodías y que tenga sentido y que esté padre y que sea interesante, me cuesta muchísimo trabajo. Y de hecho, pues tengo como como poca producción de canciones propiamente con letra, si la comparas con la música de películas o la música orquestal que he hecho todo esto, que es así, me sale así como si nada, sin problemas, pero cuando hay una letra involucrada, sí me cuesta muchísimo Ya trabajo. que lo mencionas, ¿cómo surgen los enemigos del silencio? Pues mira, como te decía, en la secundaria teníamos esta banda que se llamaba Cáscara y donde ya estábamos prácticamente los mismos elementos de los Enemigos del Silencio, más este cuate argentino, Brian, más un baterista que se llamaba Balú, y tocábamos por ahí en las verbenas de la escuela o en alguna que otra fiesta o en el audiovisual de la escuela, o sea, como cosas muy pequeñas porque en realidad cuando empezamos el rock no tenía ninguna difusión, no había lugares donde tocar, mucho menos como posibilidades de pensar que ibas a grabar un disco, o sea, todo eso estaba fuera vamos, no existía, el rock estaba prohibido en realidad todavía hasta principios de los 80s no había, había los hoyos funky un poco, todo este tipo de lugares, pero era como muy underground, muy escondido todo el asunto. Entonces, pues nuestra idea era como medio de juego en realidad y medio de como, pues nada más porque nos gustaba mucho la cosa, porque no teníamos ninguna pretensión de hacer discos o tocar en lugares o todo esto porque no había. Y el caso es que así tuvimos pues, secundaria y prepa, así tocando, tuvimos algún show en algún lugar, una librería como cultural que se llamaba El Ágora aquí en la Ciudad de México. Y que de repente tenía esas, cuando empezaban a ver algunos lugares, por lo menos aquí en México, de rock, como la Carpa Geodésica, o lugares donde ya empezaban a ver algunos grupos como Chuck Moll y todos estos que vienen un poquito antes de nosotros, o Hip 70, donde tocaba el Dangerous Rhythm y ese tipo de... Se empezaba a abrir eso y nosotros, pues todavía estábamos más chavos y todavía logramos como tocar en algún lugar un poco más establecido. Pero finalmente terminamos la prepa y como cada quien agarró camino, el cantante argentino se regresó a Argentina, Arián, todavía no acababa la prepa, yo salí y me puse a estudiar, Yacomán, el tecladista, se fue a estudiar, él sí, música a Los Ángeles, y en alguno de estos intercambios, que vino aquí, Yacomán, y que también estaba Arián ya presente, dijimos, pues vamos a hacer tocar un rato, así a juntarnos, y nos juntamos y nos gustó mucho lo que empezamos a hacer, unas canciones, y Yacomán ya estaba muy clavado en la grabación, entonces ya había estas, las Tascam de 4 canales, a cassette, ese tipo de como tecnologías que empezaban a facilitarte hacer como tus cosas así a un nivel como más casero y más barato. Y entonces nos gustó mucho y entonces dijimos, pues, ¿por qué no volvemos a hacer un grupo y le damos un tiempo? Y pues empezamos a ver qué pasa. Digo, pues no, pues nada, nos gusta mucho. Justo en esas épocas se estaba abriendo Rocotitlán, era como, estaba recién inaugurado y empezaba a hacer como mucho ruido y logramos tocar ahí, ¿no? Por primera vez. Y de hecho, el nombre lo tuvimos que poner porque nos dijeron, bueno, pues ya van a tocar en Rocotitlán, pero cómo se llaman y no teníamos, no teníamos nombre, entonces tuvimos toda una noche, tarde, noche, así, diciendo nombres hasta que quedó el nombre de Bonnie, los enemigos del silencio, que fue el que usamos para hacer nuestra primera tocada en Rocotitlán. Y así, básicamente, así es como funciona. Empezamos a tocar, nos fue muy bien, empezó a funcionar eso, y hasta que, pues, después, en alguna tocada también de Rocotitlán, se apareció Carlos Narea, que es el productor chileno, pero que vive en España y que era un productor muy importante de la época y que lo había contratado Sony
para hacer pues un scouting aquí en México para grabar un par de bandas, ¿no? Y nos escogió a nosotros y escogió a Cecilia Toussaint. Y bueno, pues ahí sí fue ya como de giro de 180 grados y vamos a darle, y ahí, pues ahí propiamente empezó esa parte de la carrera del rock, Oye, y ¿no? empezaron con el pie derecho porque ese primer disco de Bonnie y los Enemigos del Silencio fue icónico, con canciones que sonaron por todos lados, como Cuando vayas al Caribe, Irene, Parecemos Bonitos y la icónica Voy a buscar. Sí, 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 fue un disco muy exitoso, fue un disco que sonó muchísimo, que tuvo muchos sencillos, o sea que sí, que funcionó muy bien y que nos tuvo, y que además nos hizo una experiencia increíble bueno, de venir de esto que te platicaba, de estar absolutamente, pues ahí en el ensayo y sin ninguna pretensión de nada más que estar tocando así divertidos, a de repente estar grabando, mezclando el disco en Air Studios en Londres, conociendo a George Martin porque era su estudio, y luego haciendo la primera gran gira nacional con los Hombres G por toda la República, ¿no? Y luego abriéndole a Rod Stewart. Vamos, pues, o sea, se volvió como en las películas, digamos, ¿no? Así de estar ahí escondido en el garage, de repente nosotros tocábamos además en Rocotitlán, que pues era un lugar de 150 personas máximo, así ya atiborrado, a de repente estar haciendo shows de 10,000 personas en estadios y de béisbol y foros grandotes, abriéndole a los Hombres G. Entonces sí fue como cambio radical del asunto, y además una época muy padre que nos tocó, que era como este arranque de todo, donde pues, era muy diferente a como es hoy, mucho más artesanal, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo asimilaron ese cambio con los integrantes del grupo? Como dices tú, de repente estar en lugares pequeños a después estar en estadios como la Corregidora de Querétaro, con Rod Stewart, como lo mencionas, con pues un estadio atiborrado. Estoy esperando a mi artista favorito, ¿no? Sino que ustedes también tenían una base de público pues bastante amplia y la gente los recibía muy bien. ¿Cómo asimilaron este cambio tan repentino y tan extremoso, ¿no? De un lado a otro? Pues fíjate que fue muy interesante porque ya para cuando llegamos con Rod Stewart, ya nuestro disco tenía tiempo sonando, ya éramos más o menos, habíamos tenido un par de sencillos o 3 sencillos que habían sonado mucho, y el público sí efectivamente nos recibió muy bien y cantó las canciones. Pero cuando nos fuimos con los Hombres G, que esto fue como un año antes, o sí, más o menos como un año antes, las primeras fechas no, el disco todavía no había salido ni había sonado en la radio. Entonces, un poco nos fue una gran experiencia porque salimos ahí sí como teloneros de a ver quiénes son estos cuates y a ganarnos al público, y eso fue una experiencia increíble porque finalmente sí fue esa adrenalina de saber si les gusta y a ver si no nos bajan aquí a patadas o a monedazos, porque además eran lugares así cerca, vamos, esta infraestructura que hay hoy en día de conciertos no la había entonces llegabas, por ejemplo, me acuerdo varios shows en estadios de béisbol donde había 10,000 gentes y la tarima tenía así 1,5 metros de altura y el público estaba sobre de ti, ¿no? O sea, vamos, sí, era como otra onda así cercana, o en la Guelaguetza también, en Oaxaca también con la gente aquí encima. Y afortunadamente, pues conectamos muy bien con el público, y de hecho todavía hay mucha gente que se acuerda de muchos de esos conciertos que dimos, porque tocamos además en pues, casi toda la República, y tocamos como para ganarnos al público, y esa experiencia creo que nos dio vamos, valió muchísimo la pena, porque digamos que nuestro primer enfrentamiento a todo este público fue como para ganártelo, un poco como Rocotitlán, pero en gigante, ¿no? Entonces, fue padre, y eso creo que ayudó a que no fuera tampoco tan diferente, salvo que sí había como ese peligro de igual aquí te bajan a Oye, palo. Bon, y bueno, ustedes influenciaron a mucha gente que pues se inspiró en ustedes para hacer una carrera. Y algo que me llama mucho la atención es que pues así tú, el grupo, como otros artistas, y tienen influencia sobre otros artistas que después se vuelven famosos y platican de estas influencias,
pero nunca les hacen una canción, ¿no? Y en tu caso, Alex Sintek, en este Sí, disco claro. que se llama Lección de Vuelo, hizo una canción maravillosa que se llama Hasta el fin del mundo, donde le hacen un homenaje a Bon y a su banda de Los Enemigos del Silencio, una canción que sonó durísimo, que fue todo un éxito y donde tú grabaste el video. Me parece la forma mejor en que a alguien le han hecho un homenaje y un agradecimiento por haber sido esa influencia. ¿Qué representó para ti esta canción? ¿Cómo se gestó y cómo la Pues hicieron? fue padrísimo, fíjate, sí, con Alex tenemos una relación desde que él era chiquitito, digamos, porque ya justo cuando tocábamos en Rocotitlán, por ahí se aparecía de repente Alex Sintek, muy chavito, así muy jovencito, y ya estaba interesado por los sintes y le preguntaba mucho a Yacomán de los aparatos y todo esto, entonces siempre fue súper fan y además muy querido, o sea, siempre lo quisimos mucho. Entonces, cuando me contactó para este proyecto del disco de Lección de Vuelo, pues a mí me encantó, porque además yo llevaba un rato sin tocar ni nada, o sea, vamos lejos del rock, pero totalmente alejado del rock y metido completamente en las películas. Y entonces estuvo muy padre la experiencia porque la rola la compusimos entre los dos, pero él ya tenía pensado ese homenaje que al final canta pedazos de cuando sea millonario y de Voy a buscar y de cuando vayas al Caribe. Pues él ya lo tenía y sí, y bueno, pues fue un gustazo. El proceso fue padrísimo porque pues fue como fue muy natural, él tenía algunas ideas, me mandó sus ideas musicales, yo le propuse otras y la letra la trabajamos juntos los dos y luego así padrísimo la grabamos ahí en su estudio, después se le metió otras cosas y la mezcló y todo. Fue una experiencia padrísima y estuvo muy padre porque también Jacoman, el tecladista, se echó unos teclados, ya no quiso salir en el video porque es medio cascarrabias, pero Arean sí sale tocando el bajo y luego tuvimos la fortuna de que Alfonso André también se echara la bataca, porque Alfonso André, no todo el mundo lo sabe, pero fue un pequeño tiempo, baterista de Bonnie y los Enemigos del Silencio, al mismo tiempo que era baterista de Caifanes, era baterista nuestro, entonces de repente hasta dobleteaba, en varios shows me acuerdo que dobleteó, entonces estuvo padrísimo la experiencia de juntarnos, de hacer una rola, y luego resultó ser una rola bastante exitosa, pegó bastante, fue un sencillo muy pegador, entonces estuvo padrísima esa experiencia. Y sí, como tú dices, fue un gran reconocimiento de Alex, que siempre nos lo dijo, que era un gran fan. Nosotros también bueno, somos muy fan de su música, entonces fue padrísimo que en algún punto hubiera decidido hacer esa rola conmigo y me invitara. Fue padrísimo ese proyecto. Oye, y otro proyecto padrísimo donde has participado Sí, es en este de rock en tu idioma sinfónico que los ha traído por toda la República Mexicana. Yo tuve la oportunidad de verlos aquí en Morelia y es un show sensacional. Y si nosotros, el público, lo disfrutó, me gustaría que nos platicaras cómo es estar arriba del escenario tocando estas canciones icónicas del rock nacional, del rock de Latinoamérica, pues con puros pues amigos. Sabo, me había platicado de ese proyecto Sabo hace mucho antes, 3 años antes de que saliera esto y me dijo, oye, ¿le entrarías? Algo así, yo le dije, claro que sí, está padrísimo. Y entonces finalmente un día, pues por ahí del 16 que salió antes, pero esto debe haber sido sí, por principios o algo así, me dijo, pues ya está, ya tenemos la orquesta y todo, ya, pues vamos. Y lo fuimos y lo grabamos, lo cual estuvo padrísimo porque fue como reencontrarte con viejas amistades, estar en el estudio, vamos, fue como muy cálido todo el reencuentro y ver cómo estaban todos y lo que estaban haciendo. Fue muy padre, con un público, digamos, lo hicimos en los Churubusco, y un público más o menos pequeño, pero como muy conocido todo. Y yo, el éxito que resultó, sí, porque de repente se empezaron a armar un show que se vendió inmediatamente y luego otro que se vendió inmediatamente y se volvió un fenómeno muy interesante que todavía ese primer disco fue que es el que yo participo con Voy a Buscar,
y yo lo disfruté muchísimo, con la pena ahora de no haber estado en todos los shows que se hicieron, porque estaba yo aquí con las películas y todo esto y no pude hacer todos los shows que hubiera querido. Pero bueno, finalmente me suplía gente muy querida y que lo hacía muy bien, ¿no? Pero ahora resulta que después, o sea, vamos, 6 años después, ahora sigo todavía participando del proyecto y ahora no solo como cantando mi canción, sino como uno de los guitarristas ahora. Entonces yo, o sea, sigo divirtiéndome mucho con ese asunto, porque ahora que el Gazú salió del pues yo fui el que se echó el tiro de suplirlo. Entonces ahí estoy muy contento, pues tocando todas las rolas que son, pues, o sea, vas de una a otra y de hit en hit y de intensidad en intensidad. Entonces, bueno, pues yo me divierto muchísimo, que es un proyecto que, que, que funciona muy padre arriba y abajo del escenario, ¿no? O sea, es un proyecto divertido para todos, hay como súper buena onda y que es padre hacerlo, ¿no? Y la gente sigue conectando con él, entonces pues eso está Sí, increíble. y también andan en este proyecto de Exacto. eléctrico, ¿no? Exacto, que es que a partir de la pandemia como que hubo que replantear un poco el asunto un poco porque se paró todo al cero y porque pues queríamos estar también presentes en todo esto y se generó este proyecto del rock en tu idioma eléctrico, que es un poco el mismo que el sinfónico, digamos, el mismo concepto del sinfónico, pero sí rock and rollero absolutamente. Y con ese hemos estado últimamente dando la vuelta por ahí en algunos lugares y funciona muy padre porque finalmente es un show que funciona muy bien porque las rolas pues, son bien padres, ¿no? Es un show donde las estrellas realmente son las rolas y la selección de rolas y es la que lo mantiene y nadie se va a quejar de que, no sé, de que el Sabo cante Viento, ¿no? o de que Héctor cante cualquiera de sus rolas o no sé, o de que Cecilia Toussaint cante Carretera. O sea, vamos, está bien padre que oigas estas versiones, pues con sus cantantes originales. Y luego también las cruzas, digamos, ahí, o los duetos, o los que cantan otras canciones de otro, también se pone padre. O sea, está como interesante. Leoncio Lara, pues el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias por este contacto y por habernos compartido estas experiencias contigo. Ya tendremos la oportunidad de platicar más adelante sobre muchos temas, porque como te decía, eres un músico muy completo y has hecho muchísimas otras cosas. Gracias de verdad de corazón por este espacio y por habernos dejado este documento de tu carrera aquí en Qué Show. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación y un gustazo, y cuando quieran, ya saben, a las órdenes. Por este contacto. A ustedes, amigos de Qué Show, sigan en sintonía con nosotros, porque recuerden que la vida y el show tienen que seguir.